Datos oficiales publicados por el INDEC. De hecho, están en la portada de ámbito.com y dice: recesión. La construcción se desplomó casi un 20%. Con más información, el director Pablo Jiménez. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Dice, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, es un síntoma claro. Los números hablan por sí solos, ¿no? Sí, datos más que contundentes de que se profundiza la recesión en la Argentina. Se van a conocer recién dos datos que dio el INDEC. La construcción, como bien vos decías, cayó 19,6% en el mes de junio. Casi un 20% de caída, es la segunda caída más alta que tiene en lo que va del año. Ya están casi 13 puntos de caída total en el acumulado anual, y es un dato, vos sabés bien, más que trascendente por la cantidad de empleo y porque la construcción mueve diversos sectores de la economía. Es una de las actividades más dinámicas que hay siempre en la economía argentina, porque precisamente mueve a varios sectores. Pero también se conoció otro dato importante, es que la producción industrial cayó 6,4%. Estamos hablando de datos oficiales, ¿no? Ayer habían salido datos de algunas de las consultoras que hablaban de una caída fuerte en la industria, pero ahora ya son los datos del propio INDEC quien está certificando que la caída en la industria es ya bastante fuerte. Recordemos que había una expectativa por parte del gobierno que en este segundo semestre empezara, al menos de alguna manera, a menguar la caída. Bueno, de ninguna manera. En sectores como la construcción está profundizando aún más. Y es más, te voy a dar un dato que estamos relevando recién. Por ejemplo, la caída en la producción de autos está ya en un 21% para el mes de junio, lo cual también, digamos, recordemos que las automotrices son grandes empleadoras y muestran que todavía no tienen reacción. Ahí pues tenés dos factores. Uno, la caída en el mercado interno. Hay algunas encuestas que ya están relevando que cayó mucho la intención de compra de autos, y por otro lado, obviamente, el impacto que genera Brasil, que se siente más que fuerte justamente en la actividad automotriz. Pero reiteramos, dos datos más que contundentes que muestran que la recesión, lejos de irse, se está profundizando. La producción industrial cayó 6,4% en el mes de junio y la construcción cayó 19,6% en el mismo mes. Ahora, se suponía que a esta altura del año la obra pública iba a detener esta caída e incluso podría impulsar los números de la construcción, pero la verdad es que esa obra pública que se suponía que iba a tener ese protagonismo nunca llegó, al menos hasta ahora, ¿no? Y si llegó, no llegó a mover la aguja. Bueno, exacto, y vos sabés que además desde que se hacen los anuncios, empiezan a destrabar formalmente algunas obras, pasa un tiempo hasta que eso se pone en marcha. Digamos, están más que peinan principalmente los gobernadores porque no se termina de reactivar la obra pública. Recordemos que este gobierno dijo que iba a hacer una auditoría respecto a obras iniciadas u obras por comenzar. Esa auditoría se está demorando demasiado. Hay peleas dentro del gobierno, digamos, hay un sector que quiere agilizarlas, para no oír tanto el reclamo de los gobernadores, y otro sector que todavía no termina de dar el empujón para que arranque. Y lo que vos decís es clave, se ve muy claramente en la falta de obra pública, pero también se ve muy claro en construcciones privadas, ojo, porque hay, digamos, con esta incertidumbre que hay en la economía, con la inflación que sigue estando sin control, digamos, algunos planes de inversiones que vos veías en sector privado a principio del año se empezaron a postergar, al menos, digamos, algunos pedidos inclusive de inicio de obra que estaban todos listos como para arrancar, empezaron a postergarse. ¿Por qué? Porque la economía no genera expectativas buenas, al menos al corto plazo, y todavía hay demasiada incertidumbre. Entonces, quien va a hacer una inversión en una actividad como por ejemplo la de la construcción, hasta que no vea que esté todo un poquito más claro, la retrasa, y eso obviamente retrasa, claro, entre otras cosas, el empleo de la construcción, que hoy se conoció que tuvo una caída también muy fuerte en el primer semestre. Se demoran las decisiones. Más temprano en la radio nos decía José Urtubey, que es un representante de la industria en Argentina, que ellos no esperan una recuperación incluso para hasta el segundo semestre del próximo año. No solamente no se va a producir este año, ni siquiera en el primer semestre del año 2017, sino que lo esperan incluso, en caso de que funcionen las cosas, recién dentro de un año. Exactamente. Mira, y eso a pesar de que, por ejemplo, como te decía antes, hay una mejor perspectiva en Brasil. Eso va a ayudar a la recuperación argentina, pero ya te digo, como bien decías vos, recién a fin de año vamos a ver algún tipo de mejora
en algún tipo de actividad, muy leve. Y recién durante casi te diría, pasado el primer semestre del año que viene, ahí podría venir algún tipo de repunte, siempre y cuando no se agraven las condiciones, siempre y cuando no haya errores propios que agraven esas condiciones y digamos, y factores como por ejemplo que se complique el mundo o que haya una situación más compleja en Brasil, pero te diría que si vos repasás lo que se conocieron en los últimos días, que fue el informe de la CEPAL y el informe del Fondo Monetario, ya ninguno ve que la recesión se vaya este año y están poniendo en duda en cuándo se va a dar la recuperación durante el año que viene. No es tan claro en el primer trimestre como pensaba el gobierno del año que viene, que iban a tener las cosas bastante más ordenadas, y te diría que ya, digamos, se está haciendo nuevos pronósticos y como bien decía vos, lo están pateando, te diría, para fin del primer semestre o segundo semestre del año que viene, con lo cual queda claro que se pateó prácticamente un año la recuperación de la economía. Y ni que hablar de un tema que, digamos, quizás la gente lo siente más en el día a día, porque quizás estos números pueden ser para muchos muy abstractos, por más que si uno los baja al empleo sí son claros, que es el tema de la inflación. Ahí claro, el gobierno sigue sin poder encontrarle la vuelta, digo, más allá de las peleas internas que hay dentro del propio gobierno. Está claro que hoy hay un temor muy grande dentro del gobierno. Recordemos, y lo venimos hablando, lo hemos hablado la semana pasada también en la radio en tu programa, el gobierno está con un temor, inclusive que, por ejemplo, el tarifazo, que hoy está frenado y que ya generó un golpe en la inflación, pero que hoy está suspendido, cuando se aplique realmente, hoy de hecho Marcos Peña avisó que en algún momento se van a tener que pagar otro tipo de tarifas, pegue por una segunda vez y eso genera una disparada nuevamente de los precios. Así que el panorama no es alentador, hay que decirlo, eso es un reglamento que, digamos, que lo hacemos generalmente con todos los economistas. Vos hablas con economistas de todas las tendencias y hoy te dicen, la recesión va a seguir y la inflación está lejos de bajarse como quiere el gobierno, lo cual te muestra un panorama no solo complejo para este año, sino para el inicio del año que viene también. Y ya para cerrar, Pablo, claramente el problema es ese, porque la economía se enfrió, casi diría exprofeso, para tratar de detener ese proceso inflacionario y no ha logrado detenerse. Y ahora el problema es doble. Tenés una economía fría y una inflación que no desaparece. Y ahí empieza este proceso que parece que ninguna regla ortodoxa sirve en Argentina, justamente porque los argentinos no lo somos, no somos ortodoxos, ¿no? Exactamente, de hecho tenés el peor de los problemas, una economía que se te enfrió en recesión y los precios que siguen subiendo y digamos, viendo también la historia de los últimos 15 años por lo menos en Argentina, cuando se ha aplicado o se ha enfriado la economía, quizás no adrede, pero se ha terminado enfriando, cuando empieza otro ciclo en el cual empieza a crecer la economía, lo que ha pasado en Argentina es que también se llega con inflación. Entonces el riesgo de esto es que después la economía mejore, pero que también la inflación se vuelva a acelerar. Entonces son procesos muy complejos, el gobierno lo tendría que seguir, digamos, buscar otra alternativa, porque las que ha buscado hasta el momento no le han dado resultados, y te insisto, digamos, el panorama de acá a fin de año va a ser muy similar al que estamos viendo en este momento, con un golpe muy fuerte en el empleo, con un golpe muy fuerte en las inversiones genuinas, la inversión extranjera directa que sigue sin llegar, sigue sin hacer pie en la Argentina, y con una inflación alta que lejos está de llegar a, obviamente, ese 25% que planificaba el gobierno a principio de año. Gracias, Pablo. Abrazo grande. Un abrazo grande. Mientras tanto,